que es en realidad la parábola del buen pastor, porque lo único que hace la oveja en esa parábola es perderse, lo único que hace, así como nosotros. La parábola de la moneda perdida, hermanos, y la moneda está ahí tirada hasta que la mujer diligente lo rescata. Sin embargo, Jesús revela a través de eso un corazón que persigue a la oveja errante, que busca diligentemente a la moneda perdida hasta recuperarla. La parábola de hoy, hermanos, pareciera de que el Señor viniera y profundizara y contestara esta pregunta en otro nivel, porque aquí no es una oveja la cual está perdida, no es una moneda la cual está debajo de la mesa. Aquí es un hijo el que está perdido. Yo no sé si a ti, que tú eres padre de familia, se te ha perdido alguna vez un niño. ¿Se te ha perdido alguna vez alguno de tus hijos? A mí se me perdió mi hijo cuando tenía 6 años en Walmart. Se me perdió en Walmart. Y lo busqué en todos los pasillos, hermanos, 3 y 4 veces. Tenía un nudo en la garganta acá. Mi esposa estaba con mi hija más pequeña, con lágrimas corriéndole en las mejillas. Mi otra nena, hermanas, asustada. Los hermanos autoparlantes hablando y pidiéndole a Josh Herrera de que si él estaba en la tienda se apareciera. Hermanos, yo ya me veía ahí en un programa de televisión pidiendo de que devolvieran a mi niño. Hasta que lo encontré y estaba en un pequeño pasillo en donde estaban los juegos electrónicos. Estaba jugando, ¿no? Pero perder un hijo, hermanos, es algo serio. Y aquí hay una historia, hermanos, de un padre que pierde a 2 hijos. En ese sentido, hermanos, un hijo perdido es un hijo errante, un hijo extraviado, descarriado, fuera de su propio lugar. Y nuestra pregunta el día de hoy es: ¿cuál es el corazón de nuestro Padre Celestial para con sus hijos perdidos? Esta parábola nos contesta esta pregunta, pero a la vez que contesta la pregunta de cuál es el corazón del Padre, hermanos, nos enseña las 2 maneras principales en la cual nosotros como hijos nos perdemos. Y esto, hermanos, es, yo creo, de mucho provecho, porque son, hermanos, maneras bien comunes en las cuales, hermanos, la oveja del Señor, la monedita del Señor o el hijo del Señor frecuentemente se pierde. Y es, hermanos, a través de la manera de la mundanalidad y a través de la manera de la justicia propia. Y vamos a ver esto representado en estos 2 muchachos que se pierden. En primer lugar, miremos al hijo mundano. Este es un hijo, hermanos, que le pide a su padre que le dé su herencia. Aunque es difícil de leer el tono, nosotros, hermanos, interpretamos de que el tono de este muchacho no era un tono bueno. Porque pedir herencia a alguien que no se había muerto era un insulto. Era como decirle al padre: yo no quiero nada que ver contigo, no puedo esperar a que estés muerto, así que mejor dame ya lo que me corresponde. A esto, hermanos, lo hacía aún más grave, que él no era ni siquiera el hijo mayor, sino que era el hijo menor. Así que este hijo empieza a mostrar una conducta irrespetuosa, irreverentemente hacia su padre. Es un hijo que quiere encontrarse a sí mismo. Es un hijo que se está rebelando en contra de la autoridad paterna. Es un hijo que está interesado en experimentar y en deleitarse en aquellas cosas que el mundo ofrece. Hermanos, este hijo es un amador del mundo. Y aquí hay una advertencia hacia las tendencias mundanas de nuestro corazón. ¿Qué es la mundanalidad? Es amar a lo creado, hermanos, por arriba del creador. Eso es lo que es la mundanalidad. El atesorar y dar un valor más alto a las cosas que este mundo ofrece, hermanos, que a Dios mismo, que es el creador de las cosas y el hacedor de todo. Y el Señor ya había advertido en otro lugar, hermanos, que esta es una tendencia pecaminosa de nuestros corazones. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora este hijo ingrato no desperdicia tiempo diciéndole adiós a su papá, sino que él agarra la herencia y vive perdidamente. El hijo mayor se entera de que anda gastando el dinero, hermanos, en rameras. Lo importante acá, hermanos, es ver la manera que este muchacho se pierde.
La primera manera en que él se pierde no es simplemente perdiendo su moralidad, sino que lo que primero él pierde es su relación con su padre. Esto empieza, hermanos, a través de la manera que él le habla a su padre, que manifiesta un enfriamiento y una falta de aprecio por aquella relación. Así que entendemos, hermanos, que este hijo se pierde primero relacionalmente. Se empieza a perder cuando los afectos por su padre disminuyen. Y cuando los afectos por su padre disminuyen, lo que el mundo ofrece como tentación se vuelve grande. Oh, mis amados hermanos, él viene y toma aquella herencia, hermano, y aquel muchacho se va de su padre. Aquel padre probablemente se sintió muy triste, pero él se aplica aquel pasaje que dice: aunque él todavía con sus labios estaba honrando a su padre, el corazón ya se había alejado del padre. Luego vemos de que este muchacho se pierde moralmente. Él agarra la hacienda y vive perdidamente. Probablemente, hermanos, adquiere vicios. Probablemente adquiere de aquellos amigos que son amigos solo mientras hay dinero. Y prueba todos los placeres en aquel país lejano, hermanos, en donde él está lejos del ojo supervisor del padre. Pareciera la voz de aquel hombre en Eclesiastés cuando él viene y dice: no negué a mi corazón ningún placer y gocé de todo lo que tenía a mi mano. Le dije a la risa: es locura, y al placer que logra esto. ¿Por qué? Porque aquel muchacho se dedica a todos los placeres y luego se da cuenta de que viene tiempo malo, se queda sin dinero, hermanos, y la cosa se empieza a poner seria. Así que vemos de que él se pierde relacionalmente, luego se pierde moralmente, se arrastra a pedir trabajo, le encuentra uno en la oficina de empleo, pero es cuidando cerdos. Para alguien judío, hermanos, ese era el peor de los trabajos, porque cuidar cerdo, el cerdo era un animal impuro, pero aquel muchacho lo está perdiendo todo. Y lo último que pierde es su identidad. Hermanos, está en aquel lugar. Y no era de que estuviera comiendo la comida de los cerdos, hermanos, sino que los cerdos están comiendo y él desea comer la comida de los cerdos, pero nadie se la ofrece. Y ahí es donde él se pone a pensar: en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Voy a ir delante de él y le voy a decir que he pecado en contra del cielo y en contra de él. Pero le voy a decir que ya no soy digno de ser llamado su hijo. Así que pierde aquella, hermanos, relación, pierde, hermanos, sus enseñanzas y principios morales. Por último, pierde su identidad. Ya no sabe quién es. No es simplemente vergüenza. Él, hermanos, quiere regresar a la casa, pero no como hijo. Quiere regresar a la casa como un, hermanos, trabajador. Aquel hijo cae en desgracia. Y aquel hijo, hermanos, se arruina aún financieramente. Porque el engaño del diablo es así. Él ofrece el fruto, hermanos, y no dice que ese fruto va a traer maldición. Y el hijo cae en la peor de las condiciones, hermanos, pero quiere regresar ya no como hijo, sino como siervo. Ahora, mi hermano amado, esta parte de la parábola nos enseña el peligro latente de la mundanalidad. Hermanos, porque los deleites de este mundo están allí. Y hay cosas en el mundo que el Señor ha dejado para nuestro deleite. Pero cuando esos deleites, hermanos, superan al deleite de estar delante de la presencia de Dios, cuando empezamos a quitar nuestra mirada, hermanos, de Cristo y ponerla en las cosas que el mundo ofrece, estamos, hermanos, siendo tentados. Cuando corremos, hermanos, a alcanzar el dinero, la casa, la comida, la bebida, la vacación y el entretenimiento, cuando corremos hacia esas cosas, pero cuando nuestro Padre nos llama, ahí arrastramos los pies, no corremos. La mundanalidad está tocando a la puerta. Tocó a la puerta de David y lo venció. Tocó a la puerta de Sansón y lo venció. Tocó a la puerta de Demas, un discípulo del Señor, amigo de Pablo, del cual Pablo viene y dice: Demas, amando más este mundo, me ha abandonado. Lo venció. Estará tocando a la puerta de alguno de nosotros el día de hoy. Hermanos, recuerda que todo esto empieza en el corazón. Cuando empezamos a valorar lo que el mundo nos ofrece arriba de una relación cercana con nuestro Padre Celestial.
Cuando empezamos a ser engañados, hermanos, por lo material, lo tangible y lo sensible, perdemos nuestro camino, nos extraviamos, perdemos, hermanos, fervor, perdemos identidad y podemos terminar metafóricamente en la compañía de cerdos. Pero luego, hermanos, hay otro hijo que se pierde, y este se pierde sin irse de la casa, sin irse de la casa. Porque uno puede perderse, hermanos, sentado en la casa del Padre. Uno puede perderse, hermanos, aquí mismo en la iglesia. Y esta es la segunda manera en que nosotros, los hijos de Dios, hermanos, con frecuencia nos perdemos. Y es, hermanos, no el hijo mundano, sino el hijo justo según su propia opinión. Un hijo justo, hermanos, de acuerdo a su propia justicia. Este hijo no se va de la casa, ¿cómo se va a perder? Pero hay maneras, hermanos, de perderse que son calladas, que son discretas, que son educadas, pero son igual de mortales. Este hijo es un hijo trabajador, es un hijo obediente, es un hijo respetuoso, pero él se empieza a creer su misma fama y, hermanos, se empieza a creer justo en su propia opinión. Se cree merecedor de lo que tiene. Y no solo eso, sino se cree merecedor de mucho más, pero no lo dice. En el corazón, hermanos, empieza a haber un resentimiento en contra de su padre, cuestionamientos en contra de él. Este hijo se está perdiendo. ¿Por qué? Hermanos, porque es justo según su propia opinión. Y la justicia propia es la elevación de la criatura, hermanos, por arriba del Creador, en donde nosotros nos asignamos una justicia y una rectitud moral y espiritual que en realidad no tenemos. No la tenemos. Y el hijo se cree más justo aún que el padre. Y se empieza a perder relacionalmente con el padre. Empieza a verlo con resentimiento. Señor, yo no tengo lo que yo debiera. Yo veo que tú le das a otros lo que me correspondería a mí por mi buena conducta. Y esto en el verso 28 se ve tan claramente cuando el hermano regresa y hermanos le dicen a su hermano mayor que ha regresado y que hay una fiesta, y dice que él se enoja y no quiere entrar, y el padre le rogaba que entrara. Y este hijo está enfurecido, soberbio. El padre le ruega, hermanos. Esto es socialmente inaceptable, que un padre esté rogándole a un hijo. Pero este hijo, hermanos, a pesar de que está dentro, está perdido también. Relacionalmente su corazón ya no está con el padre. También, hermanos, tiene al padre de lejos. Hay una distancia entre el padre y él. Y moralmente, hermanos, a pesar de que no se ha arrastrado en el lodo del pecado, hermanos, visual como el otro, también, hermanos, es un inmoral, es un pecador, porque está en la casa del Padre, hermanos, y está creyendo que se merece todo lo que tiene. Y hay crítica, hermanos, y hay enojo, y hay soberbia en el corazón, y hay un volcán de enojo y de resentimiento. Y escucha, hermanos, el lenguaje de él cuando le reclama al Padre. Cuando él viene y dice: tantos años te he servido, nunca te he desobedecido, ni siquiera una orden, ninguna orden tuya he desobedecido, nunca me has dado un cabrito. Yo siempre le decía a mis hijos de chiquitos, les decía: ten cuidado cuando uses la palabra nunca y cuando uses la palabra siempre. Son palabras muy grandes. Pero este muchacho la usa: nunca te he desobedecido, ninguna orden tuya ha sido desobedecida por mí, tantos años que te he servido y nunca me has dado un cabrito. Oh, qué hombre más miserable, a pesar de que estaba en la casa. Ese es el lenguaje, hermanos, de la justicia propia. Oh, hermanos amados, que el hijo, hermanos, no comió ni decidió la comida de los cerdos como el hijo menor. Pero no nos engañemos, era igual de pecador, era igual de ingrato y era igual de inmoral. Tantos años había vivido bajo el cuidado del padre, hermanos, pero vivía resentido, amargado, abrigando quejas, disgustado, mirando hacia alrededor porque no se lo daba lo que él creía que se merecía. Él estaba perdido como su hermano y también había perdido su identidad.
Cuando el padre viene y le dice, apareció mi hijo que se había perdido, ¿qué es lo que le dice aquel hombre? Le dice, ese es tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras. Ni siquiera le pude llamar hermano, ¿te das cuenta? Apareció mi hermano. Está bien, ese es tu hijo. Ha perdido su identidad este muchacho. Y el padre viene y le dice, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Oh, pero mi amado hermano, como este hombre está viviendo de acuerdo a su justicia propia, está rodeada de cosas que son de él, pero no las disfruta. Se comporta con la mente de un esclavo y no de un hijo. Vive en la casa del padre, pero no tiene gozo. Vive, hermanos, siendo el hijo mayor, pero sin alegría. Siempre hay queja, siempre hay una razón para estar irritado. Su hermano no es su hermano, sino es el hijo de su padre. Y su padre en realidad no es un padre, sino es su patrón. Ay, hermanos, dejemos de que el Espíritu Santo revele, hermanos, si hay justicia propia en nuestros corazones. En nuestras esquinas oscuras, hermanos, se oculta la religiosidad. Y cuando llega a tocar la mundanalidad, debemos de reconocerla. Y cuando debemos, hermanos, de descubrir de que el virus de la justicia propia la tenemos metida adentro, también, hermanos, vengamos delante del Señor. No, hermanos, no somos buenos. No, hermanos, no somos merecedores de bendiciones. Oh, pero yo no he pecado como otros han pecado. Yo no he pecado como ese ¿verdad? Que vive fornicando y adulterando, o el borracho. Yo soy una persona recta. Nos olvidamos, hermanos, de que no estamos en una relación transaccional con Dios, sino en una relación filial. No somos asalariados. Hermanos, si Dios nos pagara de acuerdo a nuestras iniquidades, hermanos, no estaríamos aquí. No merecemos respirar, hermanos, el aire que respiramos. Merecemos la muerte. Esa es la paga del pecado, hermanos. Y lo que tenemos, lo tenemos por gracia. Pero este muchacho también pierde su identidad, aún estando en la casa. Por eso nosotros debemos de renunciar a esta justicia propia, hermanos, igual que renunciamos a la mundanalidad. ¿Sabes por qué? Si no, vamos a ser hijos amargados, hijos criticones, hijos llenos de enojos, y nos vamos a volver jueces los unos de los otros, hermanos, y debemos de darle muerte a la propia justicia. ¿Cuántos dicen amén? Y luego aparece el padre, porque esta parábola es acerca del padre, no de estos dos hijos perdidos. Este padre tiene dos hijos que se han rebelado, un hijo mundano y un hijo que se ha quedado en la casa, pero es justo según su opinión. Los corazones de ambos están lejos de él, la relación está rota con ambos. Ambos se han extraviado. Pero este padre, en primer lugar, es un padre generoso. Por eso decimos de que esta es la parábola del padre pródigo, no del hijo pródigo. Sino es un padre pródigo. En primer lugar, es pródigo con su paciencia. Es pródigo con su paciencia. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si el poco dinero que tenemos viniera un hijo y le dijera: oye, ya, dame lo que es mío, que no tengo tiempo de esperar a que te mueras para que me lo des? Pero este padre nos dice la palabra acá que él repartió sus bienes. Él repartió sus bienes. Y a pesar de que sabía, hermanos, de que su hijo lo iba a malgastar, vemos de que es un padre pródigo, un padre generoso en su paciencia. ¿Cómo reacciona con el hijo, justo en su propia opinión, cuando está tirando tremendo berrinche afuera de la fiesta? Dice, hermanos, que ese padre salió y le rogaba que entrara. Y cuando nosotros empezamos a ver este retrato, hermanos, vemos que es el retrato, hermanos, no de un padre terrenal, sino de Dios mismo. Y nuestro corazón se debe de llenar, hermanos, de calor al saber de que tenemos un padre tan paciente. Y lo necesitamos, hermanos, porque nosotros somos o el uno o el otro, o tenemos muchas veces
mucho de los dos de ese muchacho. Gracias a Dios, gracias Señor, gracias Padre Celestial por tu paciencia para con nosotros. Pero este padre es pródigo en su perdón. No da el perdón como lo damos nosotros. Nosotros damos el perdón con cuentagotas. Para que nosotros demos el perdón, primero tenemos que decir: necesito que venga acá y se disculpe conmigo. Y cuando se disculpe conmigo, necesito ver lágrimas para ver si verdaderamente está arrepentido. Y que me proponga un plan para nunca más volverlo a hacer. Y luego vamos a ver si empiezo a pensar si le perdono. Pero este no es el padre, hermanos, de Lucas 15. Este padre, hermanos, probablemente se sentaba a las afueras de la casa esperando todos los días que viniera su hijo errante, su hijo perdido, su hijo mundano. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Uno de tantos días dice que lo ve de lejos. ¿Cómo un padre reconoce a su hijo de lejos? Yo reconozco a mi hijo cuando viene, hermanos, por la manera de caminar. Lo reconozco, dice: hoy viene Josh. Camina de cierta manera. Y aquel padre, hermanos, obviamente, hermanos, había algo en la silueta de aquel desdichado que venía, hermanos, no con la arrogancia con la que se fue, pero venía bofeteado, hermanos, por su propia necedad. ¿Y qué fue lo que hizo el padre? ¿Será que se cruzó, hermanos, de brazos y dijo: bueno, vamos a ver con qué actitud viene? No. Este padre dice que cuando todavía estaba de lejos, su padre, ¿qué fue lo que hizo? Lo vio. Y algo sucedió en las entrañas del padre. Y lo que sucedió no fue enojo. Ojalá traiga por lo menos la mitad del dinero. Fue lo que sintió. Sintió compasión por él. Sintió compasión por él. ¿Y qué hizo ese padre? Dice que corrió. ¿Qué estás haciendo, anciano? Date tu lugar. Tente un poquito de respeto. ¿Qué vas a hacer corriendo a encontrarte a ese mugroso, malagradecido e ingrato? No, el padre, hermano, no le importan los protocolos sociales. Al padre no le importa el qué dirán. El padre no importa que los vecinos digan: no, date tu lugar. Siente compasión por él y corre, y no a reclamarle. Dice que corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Sabes por qué? Tenemos un Padre Celestial que es pródigo en su perdón. Lo besó en ese cuello, hermanos, que había estado unos días antes en medio de cerdos. Y al Padre no le importó. Tú sabes que a veces nosotros tratamos a Dios con un concepto como que Dios le tiene miedo a los gérmenes. Es un germófobo, ¿verdad? Que no puede, ¿verdad?, estar cerca del pecado porque dice: no, yo soy demasiado santo, yo soy 3 veces santo y yo rechazo al pecado y al pecador. Ciertamente Dios es santo y 3 veces santo, como lo dicen los serafines. Pero te voy a decir algo: cuando sus hijos regresan a Él, y cuando sus hijos, hermanos, miserables como somos, venimos en busca de perdón, a ese Señor no le importa, hermanos, en donde nosotros hemos estado. Él corre a nosotros, hermanos, y nos abraza y nos besa. Él es pródigo en su perdón, es pródigo en su provisión. No escondió al hijo y dijo: que nadie lo mire, métanlo por la puerta de la cocina. Mótanlo por la puerta de la cocina y denle un plato ahí y vamos a lidiar con esto de una manera discreta. No, ¿qué es lo que el padre hace, hermanos? El hijo empieza, hermanos, a tratar de negociar el perdón de una manera, hermanos, tonta. Mira, padre, yo tengo un trato que ofrecerte. Yo sé que yo te he fallado, no tengo dinero, pero déjame trabajar como uno de tus jornaleros. Yo sé de que ya no soy digno de ser llamado tu hijo,
no aspiro a recobrar esa identidad, el padre no está oyendo eso. El padre no está oyendo porque el hijo no puede comprar el amor que el padre ya le tiene. Nosotros somos iguales. Señor, te prometo que de hoy en adelante, Señor, hago un voto y una promesa. Señor, si tú me concedes esto, entonces yo te voy a dar esto. Hermanos, todo lo que el Señor nos da, ¿sabes por qué nos lo da? Porque somos sus hijos. No es una relación transaccional, es una relación filial. Así que el Señor, el Padre, ignora, hermanos, la transacción que el Hijo le propone y se voltea a los siervos y les dice: pronto, traigan la mejor ropa y vestidle y poned un anillo en la mano y sandalias en los pies. El anillo, hermanos, es una señal de que Él es el hijo de la casa. La ropa y la vestimenta, hermanos, de honra. Sandalias en los pies para ocultar su vergüenza. Y traigan el becerro engordado, matadlo y comamos y regocijémonos. Porque este padre es alguien pródigo en paciencia, provisión, hermanos, pero es un padre pródigo, hermanos, también en placer. Él está, hermanos, contento. Es necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este que estaba muerto ha vuelto a la vida y lo hemos hallado. Este es un padre paciente, hermanos, con sus hijos rebeldes. A ver cuántos hijos rebeldes hay acá. Es un padre justo porque el hijo no va a vivir como se le da la gana en su casa. Se tiene que ir. Y el padre, con el corazón roto, lo deja ir solo para esperar cuando él regrese. Es una paciencia perfecta, hermanos, pero cuando él regresa, hermanos, es un perdón prodigioso. Es un padre pródigo. Esta es la parábola del hijo pródigo. Qué padre, ¿no? Qué padre más padre, diría. Como dirían los mexicanos, ¿no? O los españoles. En el mes de septiembre cumplí años. No te voy a decir cuántos, ¿verdad? Porque aquí entre nos me da un poquito de vergüenza. No, no es cierto. En septiembre cumplí años. A ver cuántos cumpleañeros en septiembre. A ver, solo yo. Varios, ¿verdad? Juan Carvajal, Elizabeth, ¿quién más? Anita. Amén. Me comí mi pastel favorito, un pastel de zanahoria. Y ahí en la mesa estaba mi hijo y me dio un regalo. Y no, ni me recuerdo muy bien qué me regaló. Lo que más significó para mí fue una tarjetita que él escribió con su letra. Y en su letra decía: papá, yo te doy gracias porque tú eres una inspiración en todo lo que yo trato de hacer. Y ahí tengo yo la tarjetita. Me conmovió. Pero yo sé, hermanos, de que ya yo pude haber sido un mucho mejor padre para mi hijo. Porque yo, hermanos, yo no sabía cómo ser papá. Lo tenía en mis brazos a los 22 años, mocoso. Y fui un padre, hermanos, lleno de imperfecciones. Y ahí en esa mesa luego vi a mi hijo con su hijo. Un terremotito de 6 años que se llama Santiago. Y lo vi también allí a él tratando de ser un buen padre para con su hijo. Pero yo sé que también, así como yo me quedé corto en ser el mejor papá para Josh, también Josh se va a quedar corto para darle todo lo que un niño necesita emocional, espiritual y materialmente. Ayer yo fui a ver a mi papá, 92 años de edad, 92 años de edad. Un buen papá, pero un papá imperfecto también. Pero al ver al padre de esta parábola, hermanos, las sombras y las figuras se desvanecen y nosotros vemos a un padre, hermanos, perfecto y justo. Ahora quizás tu papá
o mi papá fueron buenos, o quizás dejaron mucho que desear. Quizás tu padre estuvo presente o ausente. Quizás fue solo una firma en un acta de nacimiento. O quizás el más grande ejemplo de tu vida. Lo que sí sabemos, hermanos, que los padres terrenales se quedan cortos cuando nosotros vemos, hermanos, el retrato de este padre. Porque este padre, hermanos, es un padre que persigue con amor a sus hijos hasta que ellos están de regreso a casa. Un padre paciente, un padre que proviste de ropaje, de todo lo necesario. En su gracia Él provee, hermanos, de todo lo que nosotros nos es menester. Este es nuestro Padre Celestial. Este es un Padre que llama a hijos perdidos en la mundanalidad y en la justicia propia, y un Padre que tiene los brazos abiertos. Y Jesús nos enseñó que cuando oráramos así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Te pasa a ti lo que me pasa a mí? Que a pesar de que soy un hijo, hermanos, que se descarría, hay un espíritu dentro de mí que Dios me ha dado como regalo que me hace exclamar: Abba, Padre. Somos sus hijos. Este es el Padre que conocemos, iglesia. Un Padre justo, santo, compasivo, amoroso, que se deleita en sus hijos. ¿O es un ogro celestial con un látigo? ¿O es un abuelito benevolente que puede el hijo hacer todo lo que quiera? Ninguna de las dos cosas. Él es nuestro Padre Celestial, justo, perfecto y santo, pródigo en perdonar, pródigo en proveer, pródigo en ser paciente, hermanos, pródigo en mostrar su placer con sus hijos. Salmo 116, 5. Clemente y paciente es el Señor. Sí, compasivo es nuestro Dios. Salmo 145, 8. Clemente y compasivo es el Señor, lento para la ira y grande, grande en misericordia. O como dice el libro de Lamentaciones: si no fuera por la bondad del Señor, ya hubiéramos sido consumidos. ¿Por qué? Porque nunca. Ahí sí es un buen uso de la palabra nunca. No como el muchacho, hermanos, que estaba vestido de su justicia propia, sino como lo escribe Jeremías: porque nunca, nunca decayó su bondad. Grandes son sus misericordias y grande es su fidelidad. Así que la parábola, hermanos, nos deja a este padre persuadiendo a su hijo mayor, convenciendo su corazón de dejar a un lado, hermanos, esa aborrecible justicia propia de sentirse justo delante de el Dios, hermanos, que es 3 veces santo. Hermanos, y él tratando de convencer a su hijo de que entre, hermanos, y participe de la fiesta. Esto me llama a mí a 3 reflexiones que yo quiero compartir contigo. La primera es la siguiente: el amor al mundo y la justicia propia, ilustrada por estos 2 hijos, es algo terriblemente dañino para nuestra relación con Dios y para nosotros mismos. Y debemos de pedirle al Espíritu de Dios: Señor, ¿hay alguna distancia entre tú y yo que ha sido causada, Señor, por mi justicia propia? Señor, que ha sido, Señor, causada por esta actitud que yo tengo de no sentirme necesitado. Señor, yo quiero, Señor, de que esto sea removido de mi corazón, porque tan detestable como la mundanalidad y tan dañina, hermanos, para nuestra relación con Dios es la justicia propia.
Por eso, hermanos, el Señor nos invita a hermanos a renunciar a ella. Escucha lo que dice el apóstol Pablo con respecto a esto. Este versículo me gusta mucho, Filipenses 3:8. Dice: yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Todo lo que el mundo me ofrecía, los títulos de hebreo de hebreos, fariseo, irreprensible según la ley, de la tribu de Benjamín, la fama, la reputación, yo lo considero como pérdida por el valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero, atención, la palabra fuerte, lo considero todo como estiércol a fin de ganar a Cristo. Verso 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia. No de esa manera insolente del segundo hijo. No, Señor, no la justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Señor, renunciamos a nuestra propia justicia. No, Señor, no somos buenos. No hay nada bueno en nosotros, no hay nada recto. Todo es como estiércol a fin de ganar a Cristo. Segundo lugar, el amor al mundo y la justicia propia son tendencias pecaminosas de nuestro corazón, de las cuales constantemente tenemos que estarnos arrepintiendo. Cierto lo que decía Lutero, la vida del cristiano es una vida ¿de qué? De arrepentimiento. Constantemente, hermanos, debemos de estar arrepintiéndonos, de empezar a adorar a lo creado, mundanalidad, y empezar a adorar a la criatura, justicia propia, hermanos, arriba de nuestro Padre Celestial, constantemente. Isaías 55:7, abandone el impío su camino. ¿A quién le está hablando? No, a mí no me está hablando, ¿ya? Porque yo estoy recto, yo estoy en la casa, yo ayudo al que puedo, yo soy servicial, yo no me meto en líos. Abandone el impío su camino. Tanto el que se va de la casa como el que se queda en la casa con un corazón de justicia propia. Abandone el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él compasión. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro, Isaías 55:7, apunta a ese versículo, es amplio para perdonar. Es amplio para perdonar. Sé que el amor al mundo y la justicia propia son tendencias pecaminosas de nuestro corazón, de las cuales debemos constantemente arrepentirnos. Última reflexión. Al traer delante de nuestro Padre Celestial nuestro pecado, no hay transacción alguna que nosotros podamos ofrecerle al Señor. Ahora sí estoy arrepentido, Señor. Te prometo, mira, juro por esto y juro por lo otro. Hasta que el Señor vino y dijo: miren, dejen de estar jurando por Jerusalén y por sus papás, que el decir de ustedes sea sí, sí y no, no. No hay transacción que valga. No hay nada que nosotros tengamos que podamos traer al Señor, solo nuestro pecado. La única transacción que vale delante del Señor, ¿sabes cuál es? La efectuada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario. La única. Es así como nos podemos acercar. Es así como, hermanos, podemos ser aceptados. Según Efesios capítulo 1, Él nos hizo aceptos en el amado. Es lo único, hermanos, que nos da, hermanos, un camino nuevo y vivo por el cual nosotros podemos acceder a la presencia de Dios. No hay transacción que nosotros podamos, hermanos, ofrecerle al Señor. No hay buena obra, hermanos, que gane su corazón.
Él nos da de su misericordia porque somos hijos. Y somos hijos, hermanos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. El escritor de Hebreos, hermanos, lo describe de esta manera: es imposible que la sangre de toros y machos cabríos quite los pecados. Por lo cuanto, al entrar Él en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no has querido. Esta es la voz del Hijo de Jesús. Sacrificio y ofrenda no has querido, pero me has preparado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te han complacido. Entonces el Hijo viene y dice: he aquí, yo he venido, en el rollo del libro está escrito de mí, para hacer tu Dios, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos no has querido por el pecado. Quita lo primero para establecer lo segundo. Y atención, por esta voluntad nosotros somos santificados. Es así como nosotros somos perdonados. Es así como nosotros somos recibidos. No porque convencimos, hermanos, por nuestras artes de negociantes, de que el Señor nos recibiera en su casa. No, es porque somos hijos y somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. ¿Cuál es el corazón de Dios como Padre para con sus hijos perdidos? A veces el Espíritu del Señor nos está hablando, con seguridad nos está hablando el día de hoy acá. Y Él sabe la condición en la cual tú veniste el día de hoy. Quizás veniste siendo tentado por el pecado, siendo engañado por el pecado y por la tentación. O quizás viniste parado sobre tus méritos y tu justicia propia. De cualquier manera, si nosotros hoy venimos al Señor y le decimos: Señor, perdóname, Señor. Señor, recíbeme. Señor, vísteme, arrópame, cubre mi vergüenza. ¿Sabe lo que el Señor va a hacer? El Señor te va a besar. El Señor no te va a cuestionar. Y el Señor va a lanzar una fiesta porque sus hijos perdidos han regresado a casa. ¿Cuál es el corazón de Dios como Padre para con hijos perdidos? Nuestro gran consuelo en medio de la aflicción, el dolor y la vergüenza de nuestros pecados, es de que tenemos un Padre celestial que en Cristo ha proveído una ofrenda que satisface el precio de esos pecados. Un Padre celestial cuyo corazón es paciente, perdonador y que se complace en llamarnos hijos. Eso es lo que somos, hijos y no siervos. Te invito a que cerremos nuestros ojos el día de hoy y nos acerquemos en oración delante de ese Padre celestial. Si sientes el deseo y la libertad de hacerlo, yo te voy a pedir también que te pongas de pie conmigo. Yo tengo ganas de levantar las manos y decirle: gracias, Señor, por tu paciencia, Señor, para conmigo. Gracias, Señor, por cuántas veces, Señor, me has tenido que levantar. Cuántas veces, Señor, has tenido que soportar, Señor, mis dudas y mis arrogancias. Señor, y cuántas veces, Señor, mis promesas y mis votos de ser mejor han caído en oídos sordos, porque no es eso lo que tú quieres de mí. Lo que tú quieres de mí es de que me refugie en la ofrenda que ya aceptaste por mis pecados, que es la ofrenda de Jesús en la cruz del Calvario. Oh Señor, queremos renunciar, Señor,
a nuestra justicia propia. Qué engaño, Señor, más perverso, que nos roba de nuestro gozo y de tu abrazo, Señor. Sentirnos, Señor, de que merecemos algo, Señor, que no sea la muerte eterna. Oh Señor, venimos desnudos delante de ti. Venimos, Padre Santo, Señor, con nuestra rebeldía, con nuestras iniquidades, Señor, que son demasiado para contarlas. Y sin embargo, tú corres a nosotros. Es tú, Señor, eres tú corriendo hacia nosotros, besándonos, abrazándonos. Sí, eres tú, Señor, porque el precio ya fue pagado, porque somos tus hijos. Oh hermano, si tú has perdido tu identidad y has vivido como un siervo y como un esclavo, oh, que el Espíritu de Dios te llene en esta hora con ese espíritu de adopción que clama: Abba, Padre. Tú tienes un Padre en los cielos, un Padre que perdona, un Padre que recibe, un Padre que se regocija en ti, un Padre que recibe ese arrepentimiento porque Él mismo lo ha dado. Padre, perdónanos por las veces que hemos sido engañados por las bagatelas del mundo. Cuando vamos, Señor, como ovejas torpes detrás de aquellos, Señor, cuyo valor es mucho menos de lo que tú nos ofreces. Y oímos tu advertencia: no améis al mundo y las cosas que están en él, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y lo que queremos, Señor, es pedirte algo. Este corazón, Señor, que ahora es de carne, porque tú lo hiciste de carne. Pídeselo, hermano, si este es tu caso, es el mío. Este corazón que es de carne, Señor, porque tú lo hiciste de carne, Señor, llénalo, Señor, de afectos por ti, Señor. Llénalo de afectos por ti, Señor. No queremos estar distantes de ti, Señor. Abrázanos. No queremos una relación de lejos, Señor. Oh, Señor, llénanos, Señor, de ese cálido abrazo, Señor. Bésanos. Recíbenos. Pon anillo en nuestras manos. Cubra de nuestra desnudez, calza nuestra vergüenza. Oh Padre amado, un día estaremos juntos y te veremos tal como eres. Y veremos, Señor, a ese Cristo que pagó el precio por nuestros pecados. Oh, Señor, y cantaremos y lloraremos y danzaremos. Mientras ese día llega, Señor, que tu Espíritu nos sostenga, nos corrija, nos llame a casa cuando nos extraviemos. Gracias te damos, Señor, porque aunque, Señor, nosotros hemos sido infieles, tú permaneces fiel. Te amamos, te bendecimos. Y en el nombre de tu Hijo, Señor, declaramos tu fidelidad, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Comparables, nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una última vez con todo el corazón. Tu fidelidad es grande.
nadie como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, a ese Padre celestial. Amén. Está rodeado de hermanos de ese mismo Padre. Dale un abrazo a ese hermano. Amén. Bendícelo en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Amén. Amén.